es presidente de la Asociación de Empresarios de Segre, es presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Confederación Nacional de Empresarios y un largo etcétera. Pero bueno, aparte de todo eso que por supuesto es importante, la sesión de hoy, sobre todo, lo más importante es que nos va a contar su experiencia personal en este proyecto que fundó su padre, que estamos esperando, que queremos que va a venir también, con lo cual es un lujo adicional, ¿no? Tener al fundador de la empresa que ahora encabeza a su hijo y de la cual nos va a contar su experiencia a lo largo de este tiempo. Y en segundo lugar tenemos a María José Cara Fernández. Ella viene de Tajones a Pasada. Estuvo con nosotros en la edición anterior de este curso y la verdad es que, bueno, ya la conocemos, de Emilio sabemos que va a ser exactamente igual, de ella ya tenemos la experiencia previa y bueno, ahora lo vaya a comprobar. Ella es graduada social, tiene máster en asesoría fiscal y laboral y máster en aplicaciones informáticas. Ella nació en Pamplona, pero en un momento determinado vino por circunstancias a Granada, concretamente a la Alpujarra, se quedó allí y allí tiene su negocio, su proyecto de vida y una historia muy bonita que nos va a contar. Así que lo dejo con ella y nada, disfrutar de la sesión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Yo primero quiero transmitiros que para mí es un orgullo estar aquí hoy con vosotros y compartir mi experiencia de los últimos 15, 18 años. Mira, por aquí ha venido el fundador de la empresa. ¿Va? Así que tendremos ocasión. Ya tenéis las dos versiones, fundó la empresa y esperemos el que la liquida, que no sea yo. O sea que podemos tener varias opciones sobre lo mismo, sobre el mismo fundamento. Bueno, decía que para mí es un orgullo estar hoy aquí con vosotros, porque yo hace 18 años estabais sentados, estabais vosotros. Yo soy de la promoción del 92 al 97 y yo hice la carrera de lo que se llamaba empresariales y hace 18 años pues, estaba sentado por ahí y cuando terminé la carrera pues no sabía qué es lo que iba a hacer, no iba a enfocar mi proyecto de vida y mi proyecto profesional, hablaremos sobre eso. Y también para mí es un día especialmente sentimental porque seguro que estáis al tanto de las noticias de este esperólogo español que falleció, José Antonio Martínez, pues también era compañero nuestro, hizo la carrera conmigo, también la promoción 92-97 y cuando terminó la carrera pues él decidió que tenía vocación de servicio público, ingresó a las Fuerzas Armadas y posteriormente a la policía y bueno, hoy es un día de recuerdo también para él. Entonces, vamos a empezar explicando un poco qué es lo que esto de... Bueno, ¿cuáles son los objetivos que yo me marqué cuando Lázaro me pidió que viniera a hablar sobre mi experiencia? Bueno, pues yo me transmití en realidad qué es lo que a mí me ha pasado. Esto yo no soy un gurú de las empresas, de las finanzas, ni nada, por lo tanto, lo que yo voy a contar ha sido mi experiencia, que no será igual que la de una persona. Introduciros en la problemática de la empresa familiar, qué supuso para mí, qué ha supuesto para mí entrar a trabajar en la empresa que fundó mi padre, cuál es la problemática del empresario autónomo. Hoy en día, cuando nos vayamos a enfrentar a iniciar una nueva actividad que nos vamos a encontrar, cuáles son las ventajas de la empresa familiar y del empresario y cuáles son los inconvenientes. ¿Vale? Para eso, yo he estructurado unos 6 o 7 puntos, en los cuales tendríamos para hablar mucho tiempo, pero voy a ver si soy capaz de ajustar a la hora, o casi mejor a los 50 minutos, para que luego podamos tener un debate y me contéis vuestros comentarios y sobre las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de la empresa, cuál hubierais tomado vosotros, que me encantará saber vuestra opinión y aprender de vosotros. Esta introducción, que es la que estamos haciendo ahora, os comentaré qué opciones tuve cuando terminé la carrera y por cuál me decanté.
¿Qué me encuentro cuando llego a la empresa familiar? ¿Cómo ha evolucionado la empresa familiar en estos 18 años? ¿Cómo es el análisis que yo hago en relación a la toma de decisiones en la empresa familiar con diferencia a lo que es otro tipo de empresa que no tiene la carga sentimental de la empresa familiar? ¿Cómo hacemos una reestructuración a partir del ejercicio 2007? Que, como todos vosotros sabéis, empieza la crisis del sector de la construcción y de la industria inmobiliaria. Quiero analizar con vosotros el concepto de fracaso empresarial, que no tiene nada que ver el concepto anglosajón con el español en cuanto a, en una vida empresarial o profesional, los altibajos que se tienen. Y os quiero comentar la situación actual, cómo está ahora Stilgren, qué hemos hecho para llegar a la situación actual. Y por último, tener una pequeña tertulia con vosotros para que os comentéis. Independientemente de que el noveno punto es el de la tertulia, en cualquier momento me encantaría que me interrumpierais, porque así va a ser mucho más dinámico que si estoy una hora aquí pegando la chapa. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con situar un poco qué es Stilgren. Stilgren es una tienda, es una empresa de materiales de construcción que está en peligro, el polígono industrial de Asegra, a la salida 122, y nos dedicamos a la venta de materiales de construcción, sobre todo a nivel medio y medio alto, ¿no? Azulejos, revestimientos, sanitarios, griferías. Ahora esto vamos a verlo en profundidad. ¿Vale? Tenemos una exposición técnica que es, también lo daré a lo largo de la exposición, pero es una exposición que está catalogada entre las 5 mejores exposiciones de España en cuanto a nivel técnico y de calidad. Y vamos a pasar ya a lo que es el segundo punto. Lo que es cuando yo termino la carrera, el año 97, ¿qué es lo que me encuentro? Bueno, pues yo estoy ahí contento con mi título de licenciado. ¿Y qué hago? Que en la época en la que estuve estudiando, en verano y por las tardes y por algunas mañanas y tal, pues iba a la empresa familiar, veía qué hacían, pero realmente pocas cosas. Cuando termino la carrera, quedo segundo en un premio AECA a nivel nacional sobre unos trabajos de contabilidad y auditoría, y eso me abre las puertas para poder trabajar en algunas multinacionales de auditoría, en los que me ofrecen unos contratos para trabajar en Madrid de junior en el mundo de la auditoría. Y por otro lado, pues tenía la opción de trabajar en la empresa familiar. En ese momento, mi padre, yo se lo comento y me dice, mira, haz lo que quieras, te voy a apoyar en todo lo que tú quieras, te puedes ir a Madrid a trabajar o te puedes quedar. Lo único que, si no te quedas, pues a mí la empresa se me está viendo un poco grande y yo pues la voy a ir reduciendo. ¿Vale? Bueno, pues se le plantea la gran duda de qué haces. ¿Qué haces cuando tienes esta opción? Bueno, pues yo si estoy aquí hablando de Stilgren, imaginaros cuál fue mi decisión, ¿no? Me quedé a trabajar en la empresa familiar, una decisión en la que para nada estoy arrepentido después de 18 años. Podríamos hacer muchas conjeturas que hubiera pasado si me hubiera ido a Madrid, pero como de la historia tampoco no se puede reescribir, no tiene tampoco sentido. Vale. Pues decido entrar en la empresa familiar y ahora voy a contar qué me encuentro cuando yo llego a la empresa familiar y ya cojo el toro por los cuernos y me siento, analizo, veo qué es lo que encuentro. Pues me encuentro una empresa que está dedicada a vender materiales al por mayor. Nosotros en aquel momento no teníamos tienda propia, sino que teníamos un almacén y vendíamos a otras tiendas que a su vez vendían al vendedor final, al consumidor final. Éramos distribuidores al por mayor. No teníamos exclusividad a los fabricantes, que es un tema que hablaremos a continuación, y tampoco teníamos ningún tipo de contrato con nuestros clientes. Tampoco, bueno, estilo compadre. Yo voy al fabricante, compro grandes materiales grandes cantidades de materiales y luego lo vendo al por menor. Teníamos en aquel momento almacén en Granada y en Jaén, y en Málaga teníamos una sociedad conjunta con otros socios. Y también os comentaré más adelante cuál es el problema que tenemos con los socios con mi corporación. La administración y la contabilidad no eran deficientes, era lo siguiente.
Normalmente los empresarios, a muchos de ellos, los papeles les dan alergia, lo comentaremos un poco más adelante. Y las tareas administrativas y contables las suelen delegar y lo suelen llevar terceras personas. Y ese sistema administrativo que tenemos en aquel momento era bastante caótico y malo. No teníamos contratos con proveedores, no teníamos contratos con clientes y no teníamos ninguna capacidad de negociación, ni con fabricantes ni con clientes. Y el mercado está en caída porque, por el efecto de la disminución de los costes de transporte logístico y por un cambio, llamémosle incluso globalización, los pequeños tiendas a las que nosotros le vendemos empiezan a tener acceso a los fabricantes. Por lo tanto, el canal de distribución se empieza a romper y los clientes finales no puentean y van a comprar directamente a los fabricantes. Los fabricantes en ese momento vendían solamente grandes cantidades de materiales. Para que hagáis una idea, un camión puede cargar 1.000-1.200 metros cuadrados de material. Evidentemente, si una persona quiere hacer un cuarto de baño que tiene 25 metros cuadrados, le sobran 1.200 metros. No tiene mucho sentido ir a un fabricante a comprar. Hasta ese momento, las tiendas no podían ir al fabricante a comprar porque le exigía grandes lotes. Por eso acudían a los distribuidores, que eran nuestro papel. A partir de ese momento, los fabricantes empiezan a admitir pedidos de menos cantidad y, lo que es peor, con un diferencial de precio con el por mayor que éramos nosotros muy pequeño, de apenas un 10%. Por lo tanto, los almacenes que eran nuestros clientes empiezan a dejar de comprarnos y a comprar directamente a los fabricantes, que, como veis, no teníamos ningún contrato con ellos ni de exclusividad ni nada. Por lo que las ventas empiezan a caer. Vale, pues ¿qué hacemos? Cuando yo llego y me encuentro esta situación, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo primero era tocar el tema del producto, el producto que estábamos hasta ese momento trabajando. Nosotros hasta ese momento trabajábamos solamente cerámica y pavimento. Azulejo y suelo, era lo único que estábamos trabajando. Bien, pues nuestro cliente tradicional era el almacenista pequeño, la tienda. Lo que hicimos fue diversificar el producto. En vez de venderle solamente azulejo y pavimento, comenzamos a vender material acrílico, lo que es bañeras de hidromasaje, platos de ducha, cabinas. Esto fue un gran éxito. Nos costó mucho trabajo introducir, teníamos una mentalidad muy arcaica, me refiero a la gente de almacén, chofer, gente de administración. La gente no sabía nada más que de azulejo y de suelo. Cuando empezamos a trabajar esto, nos costó mucho trabajo al principio, pero al final conseguimos una evolución increíble que además terminó creando una propia marca, que ahora comentaré, que se llama Hidrolandia, y llegamos a hacer volúmenes de facturación del producto muy buenos, porque además nosotros veníamos de un producto de mucho volumen, muchos metros cuadrados, pero de poco valor unitario. Para que hagamos una idea, un metro cuadrado de azulejo son 6 euros, 7 euros, 10 euros, y una bañera de hidromasaje, que en aquella época eran alrededor de 900, 1000 euros por una unidad. Por tanto, el cambio conseguimos subir mucho la facturación y mucho la rentabilidad. Luego, ampliamos también a sanitario. La guerra del sanitario fue una guerra muy interesante, que además el último episodio se ha escrito hace un año, con nuestra incorporación a la cadena, a la marca Roca de sanitario, en la que nosotros teníamos vetado el mercado del sanitario. El mercado del sanitario en aquellos momentos estaba ocupado por distribuidores que estaban más cercanos a la rama de la fontanería, no estaban cercanos a la rama de materiales de construcción, que era nuestra rama, sino eran gente que trabajaba tubos, grifería, válvulas y, por añadidura, trabajaban en sanitario. Por lo tanto, los fabricantes de sanitarios, que si os pregunto, seguro que acabo de decir una marca, algunos será capaz de decirme dos y muy pocos será capaz de decirme 3 o 4 marcas, estaban muy localizados, era un oligopolio, donde el fabricante tenía claro quién eran sus distribuidores y no admitía nuevos distribuidores. Nosotros, en varios intentos para entrar en el mundo del sanitario, tenemos las puertas cerradas de todos los fabricantes. Pero casualmente pudimos trabajar con el sanitario que nadie quería, que era un sanitario portugués, que por aquellos entonces
tenía muy mala fama porque las cisternas se les rajaban y ningún distribuidor quería trabajar con él. Pues como nosotros no teníamos sanitario, pues empezamos a trabajar. Y dimos un bombazo, porque nos trajimos un sanitario precioso que hay puesto, que tuvo muy poco éxito en Granada capital, pero un éxito bestial en los pueblos y en Jaén, que es otra de las provincias donde trabajamos. Y vendimos de ese sanitario, desde Grecia, vendimos un montón de unidades a un precio medio muy alto. Por lo que eso nos consiguió poder entrar en el mundo del sanitario, que hasta ese momento estaba vetado para nosotros. Después Sanitana, que es este fabricante, tuvo que cerrar y nosotros conseguimos, porque ya teníamos un bagaje, que nos dieran el fabricante español que nadie quería, que en aquel momento se llamaba Bellavista. Y empezamos a trabajar con el sanitario de Bellavista. Y el sanitario de Bellavista para nosotros fue una revolución. Era un sanitario que ningún sanitarista tradicional quería trabajar, porque era el patito feo, pero imaginaros que nosotros estábamos acostumbrados a vender un producto portugués de muy baja calidad. Pues empezamos a trabajar un producto nacional, para nosotros era la bomba. Y conseguimos unos volúmenes de facturación por el producto de Bellavista espectaculares. Por desgracia, Bellavista también cerró en la crisis. Era un fabricante que estaba en Sevilla, dos hermanas, hace unos 6 o 7 años, seguro que por la noticia lo escuchasteis, que cerró. Y como ya teníamos más caché, entramos a trabajar con Gala, que es el segundo fabricante. El Gala es el segundo fabricante a nivel nacional en cuanto a facturación. Y empezamos a trabajar con Gala. Pues ya teníamos una historia, lo que ya nos consideramos un peso específico en el mundo del sanitario. Muy bien, nuestra aventura con Gala ha durado un año, además incluso con demandas judiciales, ha durado muy poco nuestra aventura con Gala. Pero sí nos ha servido para que recientemente, hace un año y medio, seamos distribuidores oficiales de ropa, que es el líder mundial del mundo del sanitario. Y a día de hoy nuestra empresa, que hace 18 años nadie quería saber de nosotros en el mundo del sanitario, hoy en día estamos integrados por el líder mundial. Por lo que a nivel de satisfacción personal, imaginaros lo que supone, porque además es un hito especial en el que todo el mundo pensaba que íbamos a fracasar en el mundo del sanitario. Porque nosotros no sabíamos sanitario, éramos terapistas. Como complemento, empezamos a trabajar también grifería. La grifería tuvimos una sensación agridulce, porque si bien en sanitario tuvimos mucho éxito en nuestros almacenes de los pueblos y en nuestras tiendas de Jaén y tal, en la grifería nos costó mucho trabajo introducir. Pero sí nos sirvió, que luego lo comentaré más adelante, cuando vino el boom de la obra, para facturar paquetes completos, en lo que facturábamos a los constructores la cerámica, el sanitario y la grifería. Si no hubiéramos tenido ese producto, las facturaciones hubieran sido muy inferiores. También hicimos nuestros pinitos en el mundo de la impermeabilización, que era un mundo totalmente desconocido para nosotros y además que está muy controlado por los instaladores específicos de telas atlánticas, impermeabilizantes, y conseguimos durante un periodo de 7 o 8 años, hacer unas facturaciones razonables. Luego este producto también murió por causa de la crisis. Y entre otros experimentos que hicimos, porque esto es una cosa que luego comentaré, de que en el mundo empresarial estamos continuamente haciendo experimentos, unos salen bien y otros no salen tan bien. Lo importante es tener controlado el experimento, que no vaya a matar a la empresa. Pues también trabajamos lo que son las vigas de poliuretano, que durante un tiempo también fueron muy exitosas y conseguimos buenos volúmenes de trabajo. Bien, pues primero diversificamos en cuanto al portfolio de productos. Cuando yo llego solamente tenemos cerámica y pavimento, y a lo largo de esos 14-15 años conseguimos introducir todos estos productos. Esto que os digo yo aquí ahora, de que os cuento, tiene un desarrollo en el tiempo bastante importante. Diversificamos el mercado con nuevas marcas. Hidrolandia, que es la marca que os comento, que es la evolución del hidromasaje, que es una marca propia nuestra, que traemos material de Turquía, de China y de Italia. Hicimos un catálogo propio, con marca propia, que nos fue muy bien.
hasta que este mercado del masaje se hunde por causa de la crisis y por causa de la invasión de productos chinos de bajo precio. Y comenzamos a poner las tiendas físicas. Hasta ese momento nosotros no tenemos tiendas físicas, tenemos almacenes de venta al por mayor. Comenzamos a poner tiendas físicas, ese era el logo horrendo que teníamos hasta el año 2004, y luego hicimos un cambio en cuanto a la imagen, y ya esta es la imagen que tenemos actualmente, el cambio de estilo. Y por derivación, un poco más adelante, en el año 2005, creamos el concepto de Stilgers Pro, que es el que os comentaba antes, de tiendas especializadas en el producto de muy alta gama, especialmente enfocada para arquitectos y decoradores, que es la fotografía que os enseñé al principio, que es de las que está considerada de las 5 mejores tiendas de la península. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos nuevas marcas con las que estamos trabajando. Y también diversificamos a nuestros clientes. Hasta ese momento nosotros tenemos a Emilio Palomar, que es la empresa de distribución, que ya tenemos la imagen a partir del 2004, que trabaja la distribución tradicional, lo que son los almacenes, las tiendas que venden al cliente particular. Tenemos Stilgers, que vende al cliente particular y que vende a las obras. Y tenemos Stilgers Pro, que le vende al arquitecto y al decorador. ¿Vale? O sea que la foto cambia radicalmente del principio a lo que tenemos ahora, tanto en productos que vendemos como en ámbitos y segmentos. Luego también diversificamos en zonas geográficas y aumentamos en zonas geográficas. Emilio Palomar hasta ese momento tenía almacén en Granada, Jaén y Málaga con la joint venture o la sociedad con Guadalajara, y abrimos una exposición nueva y una tienda en Antequera. Vale. Y luego Stilgers y Stilgers Pro, que van de la mano, porque Stilgers Pro está integrada dentro de nuestras tiendas en un apartado especial. Abren en Granada, Jaén y en Antequera. Vale. Bien, ahora voy a hablar sobre nuestra relación con los socios con Guadalupe, con los malagueños. Bien, cuando yo llego, mi padre tiene unas participaciones de una sociedad en Málaga que se dedica exactamente igual que nosotros, pero en el mercado malagueño. ¿Vale? Claro, imaginaros cuando yo llego el choque de trenes que hay con ellos. Ellos son de la edad de mi padre y tienen una mentalidad tradicional. Mi padre, como yo soy hijo, me tiene que aguantar, pero estos no tienen por qué aguantarme. Entonces, tuvimos nuestros roces, nuestros más y nuestros menos, porque yo en aquella época, espero que eso lo haya corregido, era muy prepotente porque lo sabía todo. Tenía mi título de licenciado y entonces era el máster del universo. Y sabía todo y de todo más que nada. Entonces, chocamos en cuanto a la idea y chocamos en cuanto a la visión de futuro que tenemos de la empresa. Ellos estaban muy acomodados al trabajo tradicional. Ellos estaban acomodados a lo que veníamos haciendo, que es lo que yo explicaba antes. Íbamos a Castellón, que es donde está, en la Comunidad Valenciana es el primer fabricante nacional y será el cuarto o quinto mundial de pavimento y revestimiento cerámico. Íbamos a Castellón, comprábamos el material, lo traíamos a nuestros almacenes y lo vendíamos a pequeñas tiendas. Este era el esquema básico que os explicaba antes y el que ellos seguían haciendo. Ellos, oye, pues eso es que la verdad es que iba bien. Y Málaga funcionaba y se ganaba dinero y iba bien. Entonces, si va bien, tú que vienes aquí ahora, que todavía ni te afecta, a contarnos qué tenemos que hacer. Entonces, estaban muy acomodados y no tenían ganas de nuevos proyectos empresariales, ni de nuevas marcas, ni de meter masajes, ni de meter sanitarios, ni de poner tiendas, ni de ir a la obra, ni de hablar con arquitectos, ni de hablar con nada. Si nos va bien como vamos, ¿para qué nos vamos a complicar? Estaban confiados en lo que era su histórico. Ellos me sacaban el histórico y decían, mira, si llevamos una evolución de ventas ascendente y estamos ganando tanto dinero y tal, esto, ¿por qué vamos a cambiar esto? Y tenían razón, iban bien, iban mal. Sin embargo, chocaron con nosotros radicalmente y ellos no esperaban que en el 2004 saltara en Marbella el famoso caso Malaya.
que como sabéis fue el inicio de la crisis en Málaga del sector de la construcción. Marbella ha sido siempre el motor. Se paró Marbella, se para Málaga. Cuando se empieza a reactivar, aparece la crisis del sector de la construcción en 2008, y Málaga llevaba 2 crisis encadenadas. Esto hizo que en 2007 a 2008 la empresa desapareciera. Nosotros no habíamos salido antes. Pero no es que fuéramos más listos o que tú y yo tuviera información privilegiada que iba a saltar en la Somalaya. Es que tenía claro que el sistema tradicional no iba a funcionar. Fue un golpe de suerte poder vender antes de que empezara la crisis, pero pensar ahora, si hubieran hecho todo lo que nosotros hemos hecho en Granada, ¿qué hubiera pasado con esta empresa? Pues también es especular. Como he dicho antes, especular tampoco tiene mucho sentido. El caso es que vendimos nuestras participaciones y abandonamos el proyecto de Málaga. La administración y la contabilidad, que es el otro punto de cuando yo llego a la empresa, qué es lo que me encuentro y qué es lo que hago. Bueno, pues, como he dicho antes, al empresario normalmente le da alergia a los papeles. Hay excepciones, pero en general le suelen dar alergia y suelen delegar en alguien. Esta delegación en alguien puede tener mucha suerte y que sea un gran profesional, o en muchas ocasiones no tienes tanta suerte y te puede llevar al fracaso absoluto porque no tienes información de tu propia empresa. Lo peor que puede pasar aquí es inacción. Y eso lo hemos vivido en nuestras propias carnes, tanto en esta época como en épocas posteriores. Siempre hay que tener muy controlado dónde estás y no engañarte haciendo el solitario. Que muchas veces la empresa familiar tendemos a engañarnos jugando al solitario. ¿Vale? Entonces, en esta época, mi padre tenía un conocido que trabajaba por la mañana en un banco y que por la tarde pues, venía y nos llevaba la contabilidad, y el hombre pues nos la llevaba, pensábamos que bien, pero cuando hicimos una revisión, pues nos dimos cuenta de que fallaban muchos controles. Bueno, controles no fallaban, pero no había. Fallaba la administración pura y dura, y descubrimos que el responsable que teníamos en Jaén nos estaba robando. No he explicado, pero nosotros en las delegaciones lo que teníamos era un gerente, y luego teníamos vendedores, y luego lo que teníamos era almacenes, almacenistas, transportistas y tal. Pues el máximo responsable, que era el delegado, pues lo estaba robando. Lo estaba robando, y yo os podría dar un máster sobre... ¿Pero me escucháis bien, no? Sí. Entonces, yo podría hacer un máster de cómo se puede robar una empresa. Porque yo quiero, esta idea sí la quiero transmitir. Si un trabajador quiere robar una empresa, robará tarde o temprano. Porque por muchos medios de control que se pongan, es imposible evadir la capacidad que puede tener una persona de poder robar una empresa. ¿Por qué? Porque cuando vosotros, el día de mañana, seáis gerentes o especialistas y vayáis a hacer los sistemas de control, seguramente podéis ocupar todos los que se ocurran, pero después estaréis en el día a día. Estaréis gestionando vuestra empresa, estaréis hablando con proveedores, estaréis hablando con clientes, con bancos. Sin embargo, la persona que tiene previsto robar en la empresa estará 24 horas pendiente de dónde encuentra el fallo para conseguirlo. Y al final lo encontrará. Tardará un día, tardará una semana, tardará 3 años, pero al final lo conseguirá. Evidentemente, cuanto más controles pongáis y lo vayáis variando, pues podréis controlar eso. ¿Vale? Bueno, pues descubrimos que el responsable de Jaén, que además era familiar, era un primo lejano, nos estaba robando. Pues imaginaros el caos y el problema que se nos viene. Se tuvo que despedir, no sin juicio, acuerdo, en fin, creo que es saludable. Y todo esto venía porque no teníamos controles y era bastante fácil poder robar en la empresa. Cambiamos completamente el sistema informático, veníamos con un sistema informático que no es que fuera malo, pero no estaba adaptado a lo que nosotros necesitábamos, y cambiamos el sistema informático. Hemos tenido 2 revoluciones informáticas. Una cuando yo llego en el año 97-98 y otra en el año 2005, en el que vamos adaptando el paquete informático a nuestras necesidades.
Esto es lo principal, que el empresario sepa qué es lo que necesita. Muchas veces ni siquiera lo sabemos lo que necesitamos. Pues lo cambiamos para permitirnos controlar el stock, una cosa tan básica como controlar el stock. Ya os digo yo, que ni mi empresa, ni en ninguna empresa de las que he conocido luego, después, cuando he estado en el ámbito profesional, que luego comentaré, consiguen cuadrar el stock a final de año. Esto es una asignatura pendiente de todas las empresas. Cuadrar. Al único que yo conozco que le cuadra el stock es el que no lo hace. Es el único que le cuadra. Controlar las ventas. Hasta ese momento no teníamos controladas las ventas. ¿Qué le vendíamos? ¿Cómo la vendíamos? ¿A qué precio? ¿Con qué margen? ¿Con qué tal? Empezamos a controlar las ventas mediante presupuestos, mediante pedidos, mediante albaranes, mediante facturas. Sabíamos lo que ganábamos cada pedido, lo que nos costaba, la forma de pago del cliente, si tenía riesgo, si no tenía riesgo, que esto es otro tema. El tema de la financiación, el tema del riesgo a los clientes es para escribir un máster también, en relación a quién le puede dar riesgo y a quién no le puede dar riesgo, porque no sé si lo saben, y si no lo adelanto yo ya, que en España pagar es voluntario, y dar fiado un acto de fe. Esto sí es importante que lo controlar el pendiente de cobro, qué cliente nos debe dinero, desde cuándo están las facturas pendientes, por qué no se le ha cobrado ya, por qué, qué cosas está dando, nos paga por transferencia, nos paga por recibo domiciliario, nos paga con pagaré, con firme. Con el confirme yo lo puedo descontar, no lo puedo descontar, el pagaré me lo admite el banco, no me lo admite el banco. Aquí se hace un abanico de lo que es la política financiera de la empresa, en la que en empresas pequeñas esto es ciencia ficción, esto se da la facultad, pero esto es ciencia ficción de la empresa. Ahí no hay que llegarse y hacerlo. Controlar la factura de compra. Nosotros teníamos una chica que vale su peso en oro, que ya no estaba trabajando con nosotros por motivos personales, y se ganaba su sueldo con el 40% del tiempo, porque a lo único que hacía era revisar, ese 40% del tiempo, lo que hacía era revisar la factura de los proveedores. Y casualmente y estadísticamente, muchas facturas venían equivocadas y casualmente a favor del fabricante. Se equivocaban en precios, se equivocaban en condiciones, se equivocaban en descuentos, a favor del fabricante. Habré encontrado en los 18 años de mi vida 3 facturas que se equivocaron a favor nuestro. Y la última vez que estuve viendo la incidencia, porque eso hicimos todo un protocolo de incidencia en el que poníamos cuando le comunicábamos al fabricante el fallo que había tenido en la factura, cuando le pillábamos el pago, si se pagaba, en fin, todo un protocolo, íbamos por el 5.800, la última vez que lo estuve viendo. Entonces, esta chica se ganaba su sueldo nada más que revisando la factura de los proveedores. Y controlar los vencimientos de pago. Bueno, los vencimientos de pago, y esto os puedo decir que es una de mis peores pesadillas, sobre todo a partir del ejercicio 2007-2008, cuando empiezan que ahorraremos todos los pagos. Una empresa como la nuestra que se dedica a la distribución, cuando vende mucho, es porque ha comprado mucho. Y lo que compras tienes que pagarlo. Porque en nuestro sector se trabaja a crédito. Se trabaja a crédito quiere decir que tu cliente no te va a pagar al contado, te va a pagar financiado y tú no le vas a pagar a tu proveedor al contado, sino que le vas a pagar financiado. Por lo tanto, si tu proveedor pierde la confianza en ti, si tú le devuelves un pago o no atiendes, no te va a seguir suministrando material. Si no te sigue suministrando material, tú no puedes servir a tu cliente, porque tu cliente no te paga al contado. Si tu cliente te paga al contado, tú podrías pagar al contado a tu proveedor. Pero si tu cliente no te paga al contado, no lo pagas. Entonces, teníamos que tener, dijimos a partir de aquí, si luego comentaré, un protocolo sobre pago de cómo poder barajar la situación, porque ahí hacíamos magia putástica, cuando empieza todo el tema de los vencimientos. Por suerte, y por una buena planificación, y por lo que comentaré más adelante, nuestra empresa siempre ha cumplido sus compromisos de pago, pero eso ha costado muchas noches sin dormir y mucho estrés. Bueno, proveedores guías, que era el punto que estuvimos hablando, de los cuales no teníamos contrato. ¿Vale? Bien, ahora tenemos contrato con un cliente y yo ayer era preso del sistema. Preso del sistema porque nuestros fabricantes, pues son unos fabricantes también a la vieja usanza, donde no hay nada escrito. Y no iba a llegar yo ahora
fallar el sistema. Y esto es un tema que a día de hoy sigue pasando. Se ha mejorado un poco, pero sigue pasando el día de hoy. Estaban anquilosados y su estrategia era tierra quemada. Voy a explicar un poco para que sepáis la problemática del fabricante. El fabricante, su problema es que su fábrica hace todos los días entre 6.000 metros cuadrados y 20.000 metros cuadrados de material. Y al día siguiente lo hace otra vez. Y el día siguiente lo hace otra vez. Y el día siguiente lo hace otra vez. Por lo que tiene que sacarle esto de alguna de las maneras. Nuestro caso no era ese, porque nosotros comprábamos y vendíamos. Y cuando vendíamos comprábamos otra vez. Y cuando vendíamos comprábamos otra vez. Pero el fabricante siempre tiene al día siguiente, cuando va a su fábrica, los 20.000 metros puestos. Y tiene que sacarlos como sea. Los fabricantes, este sector de Castellón, tiene una gran ventaja que son muy valientes. Muy valientes. Son exportadores, han ido a todos los rincones del mundo. Los americanos están equivocados, piensan que ellos fueron los que descubrieron la luna. Cuando ellos fueron ya había allí un tío de Castellón viviendo toallas. Estoy convencido. Entonces, para ellos hay que sacar metros. Y cuando sacan metros, rompen lo que era la cadena de distribución. Hasta ese momento ellos no hacían grandes cantidades de fabricación. Con los nuevos hornos que se ponen a partir del año 2000, ellos triplican su capacidad de producción y tienen que sacar el material. Y es cuando destruyen la cadena de distribución y empiezan a vender a las pequeñas tiendas. Y no respetan los canales de distribución tradicionales. Y hacen una estrategia de tierra quemada. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo el mundo para vender. Y es literalmente todo el mundo. Sin embargo, nuestro ámbito de actuación era Granada, Jaén, Antequera. Ellos podían venderle a un cliente y luego no cumplir sus obligaciones de entrega material o sus condiciones de precio. Daba igual, si vendían ese cliente, les daba lo mismo, porque ellos tenían otro cliente en Teruel, otro en Francia, otro en China, otro en China. Nosotros teníamos que cuidar a otros clientes porque son los que hay. Si nosotros perdíamos a otros clientes, nos teníamos que ir de lado. ¿Qué hicimos? Buscar otro tipo de proveedores más serios. Dentro de estos proveedores, aunque todos están cortados por la misma tijera, hay algo de clasificación. Pues intentamos siempre trabajar con los más serios y sobre todo empezamos a trabajar con fabricantes europeos, italianos y alemanes, que estos sí nos respetaban la zona y sí nos daban más garantía de trabajo. Y actualmente, como he dicho antes, pues nos hemos incorporado a la familia Roca, donde aquí sí hay un protocolo, hay unos pactos, unos rappers, bastante complejo. De todo esto sigue siendo un aspecto muy preocupante, un mal endémico del sector. Bien, ¿qué pasaba con los clientes? ¿Vale? Los proveedores vamos a hablar sobre los clientes. Los clientes tradicionales, bueno, pues nos saltan y empiezan a trabajar directamente con los fabricantes, como he comentado, presionados por esa capacidad de fabricación tan bestial que habían adquirido. Se salta la cadena de distribución, pero lo curioso es que los pocos clientes que nos siguen comprando a nosotros se vuelven muy exigentes, porque nos dicen, como yo ya puedo ir al fabricante a comprarle y le estoy comprando a ti, estoy haciendo un favor, por lo tanto, mi nivel de exigencia sube. Y sube de manera bestial, por ejemplo, con las exigencias. A mí me pedían lo que no le piden a Seúl, servicio 24 horas. Y nos tenemos que volver locos para poder traer un material desde Castellón, cuando teníamos rotura de stock, que era en aquella época era habitual tener roturas de stock, desde Castellón a Granada en 24 horas. Cosa que no les dejemos hacer. Luego las devoluciones de material. Era muy habitual que el profesional de la construcción hiciera una cocina o un baño que necesitara 30 metros, bueno, lo pedía 35 metros. ¿Qué hacía luego con los 5 metros que sobraban? Nos los devolvía a través de la tienda por donde la había adquirido. Para nosotros eso no planteaba ningún problema, pero por mala organización y por el sector, la vorágine en la que estaba asumido, esos 5 metros nos los traía 6 meses después de que se llevara el material. ¿Esto en cerámica qué significa? Que tú ya no tienes de ese tono. La fabricación de materiales cerámicos va variando el tono de unas partidas a otras. El verde no es el mismo verde en las dos partidas y esto hacía que no pudiéramos admitir la devolución, por lo que nuestro cliente se cabreaba con nosotros y nosotros le explicábamos: a mí nos trae la devolución cuando terminaste la obra a los 5 días, no a los 6 meses. Es que la tenía ahí en el almacén
¿Cómo se vengaba? Pues o no nos pagaba la factura, o nos puteaba con el plazo, cualquier cosa. Garantía del producto. Bueno, esto es otra historia. En el sector de la construcción, sobre todo en el año, a partir del año 2003, que empieza una edificación y una obra muy rápida, la edificación es muy deficiente. Hay muchos fallos en cuanto a aportación de material y en cuanto a obra. Siempre, y esto es otra lección que yo he aprendido, se rompe la cadena por el eslabón más débil. Ya sabéis que el eslabón más débil éramos nosotros. Entonces, cuando había algún problema, el que fuera, la culpa la tenía de la fuera. Y como esto era un producto que no se cobraba al contado, sino que se cobraba a crédito, la solución era no pagar. Entonces nos exigían una serie de garantías a nosotros que no eran propias de nuestro producto. Nosotros, evidentemente, siempre hemos atendido las garantías intrínsecas al producto, pero las que están relacionadas a una mala colocación o las que están relacionadas a una mala edificación no tienen culpa en materia de financiación. Por eso también nos causó muchísimos problemas. En relación, pues, ese mercado, el mercado tradicional, nos fuimos abandonando. Por esto, Guadalhorce y la empresa de Málaga, que era este mercado el que seguía atacando, porque era lo único que tenían, también fue muy bien. ¿Vale? Nosotros, gracias a Dios, habíamos migrado a los otros que hemos estado juntos. Vale, ahora me encuentro que tenemos nuevos clientes. Hemos puesto las tiendas y tenemos nuevos clientes particulares, pero con una salvedad de que ni yo ni nadie de mi equipo tiene ni idea de cómo tratar a un cliente particular, porque sabemos mucho de cerámica, sabemos mucho de grifería, sabemos mucho de todo, pero siempre para hablar al almacenista, a la tienda, pero no sabíamos hablar tan particular. Primero pusimos una tienda de 125 metros, después, bueno, 2 plantas eran 250 metros en 2 plantas, después ampliamos a 400 metros en Granada y después hemos ampliado a 800 metros. Pero nadie nos explicó nada, hemos tenido que aprender nosotros. No teníamos ningún conocimiento de cómo se trataba un particular. Nuestras exposiciones, para evitar que nuestro cliente tradicional, el que he explicado antes, y ahora nos compraba menos, pero que todavía vivíamos de él, no dejara de comprarnos, en nuestras exposiciones teníamos que tener un producto diferente al que tenía nuestro almacén. No sé si esto se me entiende. Nosotros éramos especialistas en un producto y ese producto lo llevábamos en distribución. Pero cuando ponemos nuestras tiendas, decimos, hombre, nuestro cliente de distribución va a pensar que hacemos la competencia y va a dejar de comprarlo. Solución: el producto que ponemos en las tiendas no es el mismo producto que ponemos en distribución. Con lo cual yo tenía un almacén que estaba en ese momento, tenía 1 millón, 1,5 millones en stock y no podía vender ni una pieza. Porque lo que tenía en la tienda no era nada de lo que tenía en el almacén. Para que ningún cliente de distribución me dijera que le estaba haciendo la competencia y dejara de ver. Eso fue un poco una paradoja, pero esto nos ayudó a empezar a vender productos que nuestros clientes de distribución decían que eso no se vendía. Por ejemplo, yo llevaba un sanitario alemán muy caro y lo llevaba al mercado de distribución. Y me decía mi cliente, eso no se vende porque esto no se vende. Vale, yo venía en mi tienda y yo en mi tienda sí lo vendía. Entonces nos ayudó a enseñarnos a vender un producto diferente. Por eso luego se crea la marca Stiligeles Pro y luego comentar. Luego no tenemos ni idea del marketing. Bueno, sabíamos de la facultad. No teníamos aplicado a la empresa ni idea de qué marketing era el que yo tenía que dar para poder dar mi tienda a conocer. Hace 18 años no existía internet. Pues si existía, estaba muy empañado. O sea, era todo lo que era marketing tradicional. Luego empezamos a trabajar también con obras y con decoradores. Y nos pasa 3/4 de la misma. No sabemos dónde están los arquitectos y dónde están los decoradores. Tenemos que ir a una base de datos, tenemos que empezar a hacer, ni mi organización ni mis vendedores estaban preparados para tratar con un arquitecto, porque hasta ese momento nosotros tratábamos siempre con almacenes. Imaginaros el perfil del almacén de la tienda tradicional, imaginaros el perfil de un arquitecto. O sea, no tiene nada que ver con el decorador. Empezamos a hacer visitas comerciales a despachos técnicos, que fueron uno de los primeros en Andalucía que empezamos a hacer esto, y charlas en la Facultad de Arquitectura. Yo me dedicaba a hacer charlas como esta a alumnos de primero, alumnos de cuarto y alumnos de quinto sobre productos cerámicos, fachadas ventiladas y todo eso. Y luego nos metimos en el mercado de obra sin tener ni idea tampoco. No sabemos lo que es una certificación de obra,
que tanto hablaba a la hora de la certificación de obra, no sabíamos lo que era un proyecto o cómo se trabajaba un proyecto, no sabíamos quién era el que realmente compraba una promoción, y todo eso lo tuvimos que ir haciendo a base de pegarnos cabezazos. ¿Vale? Bueno, en cuanto a ninguna capacidad de negociación, que es otro de los puntos que he comentado antes, bueno, fracaso absoluto. Mis proveedores son más fuertes que yo, todos, los del sanitario, los de la grifería, los de los aprovejos. Yo soy muy pequeño, ellos no me necesitan. Mis clientes de distribución tienen otras alternativas, pueden comprar a otros distribuidores o pueden comprar directamente a los fabricantes. Mis clientes de obra son mucho más fuertes que yo. Imaginaros un SACIR, imaginaros un Ferrovial, imaginaros un Corte Inglés. O sea, ¿quién soy yo en comparación a ellos? Por lo que se da el efecto sándwich, de que yo estoy atrapado a mitad entre un proveedor con unas condiciones muy leoninas y un cliente con unas condiciones muy leoninas también. Bueno, pues ahí también hemos sabido hacer un traje a medida. ¿Vale? Nos centramos en clientes particulares y decoradores y el producto exclusivo. ¿Vale? Nos centramos ahí, que es donde tenemos un nicho de mercado y donde tenemos una salida más interesante. Bien. Evolución de la empresa. Aquí han hecho un cuadro, no se puede usar. Pues había hecho un cuadro con una F para que vierais los volúmenes de facturación que tiene la empresa y fijaros la curva. Me he remontado al 2003, del 2003 al 2013. Esto es la facturación total. Y fíjate cómo arrancamos en un volumen, bueno, no arrancamos, hemos cogido 10 años, pero la empresa tiene 25 años. Cómo estamos en 3 millones de euros y cómo va haciendo la curva a partir del ejercicio 2006, 2007, sobre todo 2007, cuando empieza la crisis del sector de la construcción, y cómo cae en picado hasta cercano al 1.100.000, que es lo que estamos facturando actualmente y lo que vamos a facturar en 2014. Fijaros, cuando coyunturalmente, porque esto no es manejable, esto no es un error yo entiendo que eso, ojalá que estoy equivocado y que haya otra solución, pero cuando coyunturalmente tienes una bajada en un sector así de bestial, explícame cómo puedes solventar la situación. A este problema hay que añadirle el problema de la falta de pago. Mis clientes me dejan de pagar. Cuando yo estoy en el año 2006 facturando casi 4 millones de euros, mis clientes me dejan de pagar. Entran en concurso de acreedores, que yo la primera vez que escuché la palabra concurso de acreedores me pensaba que era un programa de la tele, concurso de... ¿concurso de qué? Bueno, pues concurso de acreedores es que no vas a cobrar nada. Eso es el resumen del concurso de acreedores. Y hacemos un máster sobre el concurso de acreedores, que luego esto ha derivado a que con el tiempo yo me especializara en la reestructuración empresarial y que en el momento actual se ha dedicado a concursar. Pero esa es una. Fijaros, cuando tu cliente no te paga y además ya no le vendes. Pero financieramente tienes que pagar a tus proveedores, porque lo fácil hubiera sido, el año 2006 yo hago mi concurso de acreedores. No me pagan y yo dejo de pagar. Eso hubiera sido lo relativamente fácil. Pero la empresa familiar, el patrón no va a dejar de pagar. Vamos a ir con las botas puestas, pero no va a dejar de pagar nunca. Y este es un ejemplo. Nosotros hemos conseguido afrontar todos nuestros compromisos de pago y ahora explicaré cómo lo hemos hecho. Fijaros, esta era la tienda, la almacén de Granada. La línea azul son las ventas profesionales, las de obra, y la verde es la tienda. Fijaros, la facturación de la tienda es mucho más chica, pero es más o menos estable en todo el periodo, pero fijaros en la curva que tiene la obra. Esto es Antequera. En Antequera en 2011 la facturación se suma de las dos. La tienda de Antequera se ha cerrado en diciembre de 2014, porque ya los modelos de facturación eran irrisorios y es una decisión que tenemos que haber tomado hace dos años, pero hemos estado aguantando por esto de que la crisis ya ha acabado, ya va a remontar. Fijaros el volumen de facturación. Y Jaime, que es la
2007. Pero cuando tú estás en 2007 y tú has creado algo y es un hijo tuyo, cortarle la cabeza cuesta mucho trabajo. Esto es una cosa que luego comentaré en el concepto del fracaso. Vale. Bien, el punto 5, análisis desde el punto de vista familiar de la empresa. Pues mira, entre cómo llevar una empresa familiar o cómo llevar una empresa que no es familiar, la diferencia es esto que os pongo aquí. El padre considera a la empresa su hijo, lo quiere como un hijo, lo cuida como un hijo, en algunos casos más que a su propio hijo. Por lo tanto, todo lo que sea amputarle un brazo, amputarle una pierna, decir que su niño es feo, decir que su niño es chico, que su niño está anémico, por aquí le van a traer, por aquí le va a salir. Porque, como Benet lleva, yo mato por atreída, por esto. Yo mato por mi hijo, mato por mi empresa. Sin embargo, en un criterio empresarial, lo que hay que buscar es rentabilidad. Porque una empresa, ¿para qué se pone? ¿Para ganar dinero? ¿O no? ¿No? ¿Sí, no? Vamos. Diga lo contrario, no elegir. Una empresa se pone para ganar dinero. Sin embargo, el criterio empresarial no tiene nada que ver con el criterio familiar. Y esto es lo que nos cuesta mucho trabajo meter en la cabeza. El empresario tradicional y la empresa familiar. Nosotros cerramos la tienda de la Zurbia después de costarnos mucho dinero, cerramos Jaén después de costarnos mucho dinero y cerramos Antequera después de costarnos mucho dinero. Son decisiones que tomamos equivocadas y que nos han servido para aprender de nuestros errores, igual que hemos tenido muchos otros aciertos, porque si no, no estaríamos aquí. ¿Vale? Pero no perdáis nunca el rumbo de que el criterio en una empresa familiar es muy diferente al de una empresa normal. ¿Cómo hicimos la reestructuración empresarial? ¿Cómo hemos podido conseguir el tema de la curva? Esta salva. Bien, pues yo me encontré en que mis clientes no me compraban, no me pagaban y que yo tenía que pagar a mis proveedores unas muy fuertes cantidades de dinero. Y tenía en el almacén lleno de material, alrededor de 1,5 millones, 1.700.000 euros. Pero yo tenía un almacén pensado hasta en ese momento cómo se trabajaba, que era, recibía pedido de la obra, pues yo cogía el material, se lo llevaba, pues recibía un pedido de la tienda, pues recibía un pedido de un distribuidor. ¿Qué hacemos en ese momento? Le damos la vuelta y creamos un factory. Creamos un outlet, se llama Factory Greg, creamos una marca nueva, se llama Factory Greg, y creamos un outlet. Y ponemos todo el almacén a venta, pero con una condición, pago al contado. Eso tiene un éxito bestial. Y conseguimos bajar existencia y conseguimos hacer liquidez que nos hacía mucha falta. Y sacar mucho producto descatalogado. Teníamos un montón de productos en el almacén de épocas de las locuras en la cual ya le hacíamos caso. Bueno, por eso hemos sacado una rentabilidad ahora. Hemos vivido de nuestro estudio, pero un montón de tiempo. ¿Vale? Pues nos creamos la marca Factory Greg y lo vamos a llamar. Luego ponemos el almacén al servicio del cliente. O sea, hasta ese momento tú en Steel Greg no podías entrar en el almacén. El almacén era vetado. Teníamos 3.000 metros de espacio vetado. En ese momento ponemos unas calles, ponemos unos letreros donde la gente puede circular libremente, una gran superficie. Y eso nos da mucho éxito porque no necesita un vendedor que lo acompañe y tiene que ir la persona viendo y escoge lo que le gusta. No lo entendía. Yo decía, ¿cómo la gente prefiere ir a un almacén con polvo, buscar las cajas, en vez de entrar a la exposición que estaba al lado, donde había dos vendedores perfectamente cualificados que le iban a asesorar el mejor producto? Bueno, pues en la época 2008, 2009, 2010 nos dimos cuenta de que había mucha gente que no quería ser asesorada, que no quería vendedores, que no quería entrar a la tienda tradicional, quería ir al factory, pensando que era más barato, pensando que no necesitaba ningún tipo de asesoramiento, y eso nos dio un resultado buenísimo. Luego cerramos las delegaciones, intentamos cortar la vía de sangre cuando estábamos desangrando, cortar las vías. Reducimos la plantilla un 50%, que esto fue otro trauma, porque, como he dicho antes,
Si para un empresario su empresa es su hijo, ni os digo lo que son sus empleados, son su hijo también. En este caso, la plantilla fue bastante positiva en este sentido y también hicimos un descuento salarial que lo aceptamos todos y conseguimos reducir nuestras cargas salariales a más del 60 o el 70%. Y luego tuvimos que ir a entidades financieras a avalar con todo lo que teníamos, todo lo que tenía mi padre, y pedir unos préstamos a largo plazo. Conseguimos cambiar del endeudamiento a corto plazo que teníamos con los proveedores a largo plazo. ¿Vale? Pagamos a todos los proveedores y ahora estamos devolviendo estos préstamos a largo plazo a las entidades. Esto, en el año 2009-2010, que la financiación estaba cortada, imaginaros la de negociación, planes de viabilidad, planes de empresa, reestructuración que hemos tenido que pasear y que hemos tenido que presentar en financieras. Y además digo, si no hubiera sido con las garantías personales y hipotecarias que hemos puesto, no nos lo hubiera conseguido. Y luego un concepto de Cujuni, que esto es un invento mío, que lo que hemos hecho ha sido, no sé si os acordáis de la película de Cujuni, de volver al pueblo. O sea, de tanta expansión que habíamos hecho, tantas tiendas que habíamos montado, tantos productos que habíamos trabajado, lo que hicimos fue volver a nuestro origen. Seguimos con cerámica, seguimos con grifería, seguimos con sanitario, con los productos que no estaban funcionando, pero sin hacer expansión de marketing, sin hacer expansión de productos, sino irnos a la austeridad máxima. Bueno, yo a nivel personal, a partir del año 2009, empiezo a funcionar a nivel profesional en el ramo de la economía con todo lo que había aprendido, todo lo que estaba explicando sobre el tema de concurso de acreedores, de situación empresarial, y empiezo una faceta nueva, que es la que ahora me ocupa el 90 o el 95% del tiempo. Vamos a hablar del tiempo, ¿no? Bueno, os quiero hablar sobre esto y vamos a ir lo más rápido posible para que podamos. A ver, el fracaso empresarial. Yo esto me gustaría transmitirlo, y si de verdad esto de aquí salir con esto, yo me daría por muy sacrificio de la jornada. En el sistema anglosajón del fracaso no es el nuestro, no es el latino. Para nosotros el fracaso es la humillación máxima, que me pisotee mi vecino, estoy marcado, proscrito y me tengo que marchar. Para el sistema anglosajón, el fracaso es una experiencia. De hecho, en Estados Unidos no consigues un puesto de trabajo de relevancia si cuando el entrevistador te pregunta cuántos fracasos has tenido profesionalmente, tú le dices que ninguno. No se cree nadie. Y si no tienes ninguno, es que no has trabajado. Tienes que explicar tus fracasos y aprender de tus fracasos. Ahora, el fracaso tiene que estar controlado. No podemos meternos en locura. El fracaso tiene que estar controlado. Yo, en mi exposición, he estado explicando donde yo entiendo que me he equivocado. Que no sé si volviera hacia atrás, lo volvería a hacer igual o no. Pero yo entiendo que me he equivocado. Pero el fracaso no se debe tener miedo al fracaso. El fracaso, las experiencias se forman a base de experiencias, tanto positivas como negativas. Por tanto, no tengáis miedo a emprender, no tengáis miedo a crear una empresa, no tengáis miedo a echarlo hacia adelante. No hay que tener miedo al fracaso, pero siempre controlado. Asume muchos fracasos de la experiencia necesaria para conseguir eso. Esto es una frase que no es mía, esto está en 5.000 manuales, pero hay que ponerla en práctica. Y hay que ser valiente. Bien, situación actual. Vale. Pues tenemos la SteelGrade, tenemos nuestro showroom de SteelGrade Pro, que nos da mucha alegría por el producto de alta gama que vende. Tenemos nuestro Factory Grade y desde hace un año y medio distribuidora de la ropa. A nivel personal, mi consultora que se llama Esquioverita, trabajo con multitud de despachos a nivel profesional, uno de ellos es Medina Cuadros. También soy miembro y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Confederación de Empresarios y recientemente hemos abierto un despacho junto con otros letrados que se llama Prevención Legal que está en la Plaza de Salud. Esta es una tema que tenemos después de estos 18 años. Y ahora es el momento de las preguntas. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Venga, Carlos.
bien, casi economista, no se le ocurra ninguna solución, aparte de la que yo he apuntado. ¿Está bien? Venga, aunque sea una temporada, igual. Es que yo he venido a escuchar, no que me escuchéis a mí. Para eso tenemos el Factory Grade. Nosotros el Factory Grade lo creamos para bajar los precios, sacar el stock, será un precio de derribo, pero necesitamos cash. Necesitamos cash. Vosotros imaginaros que hasta ese momento yo estaba en la puerta del almacén y salían camiones que facturaban 12.000 euros. Pero eran 12.000 euros en papel. Un albarato. Que valía 12.000 euros. Eso, con el concurso de acreedores era cero. No valía nada. Y a partir de ese momento, yo iba por las noches, le daba al botón y de la caja registradora salía unos días 500 euros, otros días 2.000 euros y un día que fue un disloque, 12.000 euros. Pero eso era cash. Ese cash yo podía ir al banco y pagar. Con el albarán, yo lo que podía hacer era enmarcarlo. Y tengo algunos enmarcados de fantásticas operaciones que hicimos que pensábamos que íbamos a cobrar y que se quedaron en papel. Fijaros el concepto de cuando nosotros salíamos en el año 2005-2006, salía el camión por la puerta y estamos súper contentos porque habían salido 2 camiones en un día, en cada camión eran 12.000 euros y habíamos facturado 24.000 euros. Y el batacazo, un año después, cuando eso no lo va a poder. Pues mira, eso siempre me ha rondado la cabeza. Y estuvimos muy cerca de hacerlo cuando se inicia el proyecto con Marruecos, porque nosotros teníamos bastante relación para llevar material a África. Pero en esto los fabricantes nos ganaban por goleada. Porque como he dicho antes, son muy valientes y ellos estaban antes que nosotros en todos los países. Entonces ahí, y por una carencia que digo yo personalmente, que es mi falta de inglés medio de España, que es ninguno. Y ahí tengo una carencia que espero poder solucionar en el corto plazo tiempo medio. Entonces, mi falta de formación en cuanto a idiomas y nuestro miedo y que los fabricantes en eso nos llevaban mucha ventaja, ese tema no lo tenemos. Tenemos muy fácil lo de importar, que esto sí nos fue una gran ventaja, tanto en Alemania como en Italia, importar productos, esto sí nos fue muy bien. Y por eso el Filigrana Pro ha tenido mucho éxito. Pero lo de nosotros llevamos a los mercados, fue una asignatura pendiente que no conseguimos llevar. ¿Más cosas? Sí, la Factory Grade también está en internet. También tiene internet, tenemos peticiones extrañísimas, que enviamos todos a Barcelona, que enviamos una tapadera a Pamplona, pero bueno, ahí va recurrentemente, bueno, como está también el fundador, si alguien le quiere preguntar a él, también le podéis preguntar, Vender la empresa, vender a tu propio hijo, qué aberración, ¿qué me estás contando? ¿Tú venderías a tu hijo? Papá, menos que de aquí, que vendamos la empresa. Efectivamente, eso es lo que tenemos que haber hecho en el año 2006. En el año 2006 vinieron una cadena de distribución muy importante, OIP, sobre todo francesa, donde pagaban disparates. Fijaros que pagaban 3 veces la facturación del año anterior. Imagínate si yo en el año 2006 vendo a este precio. 3 veces la facturación del año 2005. Fíjate el pelotazo. Pues en España se lo ofrecieron a 200.000 almacenistas y yo creo que venderían 15. Ahora, esos son gurús de esto. Pero el resto, ¿por qué? Porque son nuestros hijos y nuestros hijos no tienen precio. Y pensábamos que éramos maravillosos, estupendos, éramos muy prepotentes, íbamos a tocar el
cielos, éramos los más cercanos del mundo y no vendíamos. Esa pregunta que haces a él, al dueño. ¿Venderíamos o no? Es que yo no soy el dueño es él. ¿Qué haría? Que si volviéramos al año 2006 nos ofrecieran 3 veces la facturación del año anterior, venderíamos a la empresa. Por supuesto. Hemos aprendido de la crisis. ¿Cómo hay mejorado la situación de Ivo por el sistema de pago total? Pues mira, el cambio que hicimos en el programa en 2005 y luego sucesivos cambios de programa en 2007, tenemos una pantalla de valoración financiera de rating que es como la de acceso. Valoramos lo que el cliente nos ha comprado, cómo nos paga, con qué medio de pago nos paga. Y entonces tenemos un crédito. Un crédito que nos daba la compañía de riesgo, que es compañía de riesgo y caución, y un riesgo interno que nosotros dábamos. Y había una suma de los dos riesgos que la aplicación sola te permitía vender a crédito o no vender. Cuando no te permitía la aplicación, me llamaban a mí y yo analizaba al cliente y decía si sí o si no. O sea, hacíamos nosotros un pequeño scoring en el que le dábamos crédito al cliente en relación a los balances que estaban en el registro mercantil, a lo que decía asesor de ellos, si tenían crédito por parte de la entidad financiera, si los pagarés no los admitía en negociación la entidad financiera. Había un montón de variables las que yo me ponía y eso era muy complicado, porque si acertaba, vendíamos y cobrábamos. Si no acertaba, podía pasar dos cosas: que vendiéramos y no cobrábamos. Eso era buscar. O que no vendieran, pero si me equivocaba y no le daba riesgo a un cliente que luego pagaba, había perdido una venta. Una venta, en el momento 2008-2009, estamos así en bajada, imagínate los sudores y las decisiones. Ahí hay muchas veces que no hemos equivocado y muchas veces que no hemos. Porque la decisión de no dar a crédito en ese escenario es muy complicada. Venga, ¿una más? ¿Qué podría hacer usted para lidiar con las grandes empresas que tienen con usted y venden un producto mucho barato y no hay fábrica? Busca un nicho, busca un nicho. O sea, ofrece el producto básico, el coste lo da usted, pero la mitad de barato. Esa guerra está perdida. O sea, yo, por ejemplo, nosotros montamos Factory Grade antes que empezara Brico Depot. Brico Depot se puso posterior y además a 300 metros nosotros estábamos. Eso no quiere decir que Brico Depot dijera como el niño vende mucho, me voy a poner ahí. Ellos tienen otros criterios, ¿vale? Pero casualmente se puso donde nosotros estábamos. En el momento en el que el Brico Depot se puso a poner material sin gran anuncio, nosotros hemos cambiado la estrategia. Es una idiotez intentar luchar contra el Corte Inglés, contra el Brico Depot, contra el Leroy Merlin. Es una idiotez. Quien lo ha intentado es una idiotez. ¿Qué hay que hacer? Estudias a tu enemigo, ves sus puntos débiles, ves el mercado que a él no le interesa. Hay un mercado que a ellos no les interesa. A ellos no les interesa el mercado de alto nivel, ni el mercado especializado, ni el mercado que hay que explicar, porque no tienen personal. Un ejemplo, por ejemplo. Con una bañera de hidromasaje. Tú vas a una cadena de distribución y podrás comprar una bañera de hidromasaje de 300 euros. Y tiene un botón que tú le das, si tienes suerte funciona, si no, no funciona. Si tú quieres algo más, si tú quieres cromoterapia, hidroterapia, luces, ordenador, configuraciones y tal, tú necesitas un producto que te lo explique. Para eso tienes que ir a una tienda especializada. Y Roca, Jacuzzi, otra marca de alto nivel, en que el hidromasaje costará 5 o 6 mil euros, te van a explicar todo lo que hace. Entonces, ese cliente a él no le interesa. ¿Qué hemos hecho nosotros? Buscar ese cliente. El cliente que no quiere la gran solución. El cliente que quiere los que son más potentes que nosotros. Para eso tienes que tener la cabeza muy fría y renunciar muchas veces a mercados que piensas que son golosos, porque el mercado de la rotación del volumen es goloso, pero es poco valorado allí. Nosotros no hemos ido nada. ¿No más? ¿El programa que usaba para hacer el coordination era propio vuestro? Sí, todo lo diseñado. A ver, yo me siento con el informático y digo, quiero esto, y lo va a hacer el informático. Esto es una cosa que, ¿sabes? Yo compré una libreta en la que con la libreta yo ponía todo lo que quería y cómo quería que lo hiciera. Cuando lo conseguíamos, lo tachaba, ¿vale? El informático y yo.
esa no la pudimos entender. Y una frase con lo que queríamos, pues seguimos atrasando. Otra frase, pues seguimos atrasando. Otra frase, pues seguimos. Y a día de hoy, a nosotros nos permite que el programa, nosotros en la época de la locura, se llevaba con 2 administrativos, la administración, o 3 administrativos, y a día de hoy se lleva con 1, con una facturación muy bien. O sea, para mí es fundamental tener un buen soporte informático. Pero ya viene otra cosa. ¿Cómo se ve a futuro? O sea, ¿tendrían expectativas de expansión? ¿El sector nuestro? Ajá. Pues mira, en el sector nuestro, yo el futuro lo veo complicado. Lo veo complicado desde el punto de vista de que mi fabricante no es profesional. Entonces, es un fabricante que le da igual. Él quiere vender metros cuadrados. No es un fabricante, por ejemplo, como el de la ropa, que monta franquicias, que van dirigidas, que tiene una estrategia de precios, que tiene una estrategia de moda, que tiene... No, esto es algo mogollón, ¿no? Nosotros, dentro de eso, nuestra estrategia es: no vamos a facturar locura, nosotros no vamos a volver ahí, ni siquiera aunque el mercado lo pidiera, nos vamos a buscar una facturación cómoda, que podamos tener controlado, con riesgos controlados y que nos dé una rentabilidad suficiente. Ahora la empresa tiene muy pocos gastos. El gasto de personal, ya lo habéis visto, es accesorio. A nivel de administración, mi padre está jubilado, no cobra, y yo ya cobro con la consultora, o sea que la damos gratis ahí pagando. Entonces, realmente con muy poco puede sobrevivir, ¿vale? Esto sí es una característica de la empresa familiar, de que es capaz, es casi indestructible, porque tiene una capacidad de reducir gastos bestial, ¿no? Pero no queremos vernos en una situación como lo vimos en 2010, 2008, 2012, de poder perder todo el patrimonio. Porque cuando tú fallas a tus proveedores y ya se desencadenan los impagos,